El día de hoy vamos a preparar un sancocho dominicano, un sancocho delicioso, exquisito, muy bien preparado. Y quiero decirles que vamos a trabajar primero con las carnes. Aquí tenemos las carnes que vamos a utilizar. Es una libra de res con hueso, todo que tenga hueso es lo mejor. Una libra de chuleta fresca ahumada, una libra de longaniza, una libra de costillita y una libra de pollo, alitas o muslos de pollo. Que sean pequeños los muslos de pollo, lo podemos cortar a la mitad. La longaniza cortamos todo, que vaya todo del mismo tamaño para que el guiso se vea bien bonito. Y lo que vamos a hacer es que en un bol vamos a poner todas las carnes excepto la longaniza, y vamos a ponerle ajíes, ajo, cilantro, y vamos a ponerle también, aquí tenemos orégano. Excelente, excelente preparación de este sancocho dominicano. Y también vamos a ponerle pimienta. Aquí tenemos la pimienta, pimienta negra. Para entonces, aquí también tenemos laurel. Eso lo que vamos a hacer es que estamos marinándola, le ponemos vinagre. Y también le vamos a poner salsa de soya de esta manera para marinarla y dejarla macerar ahí una hora, 2 horas, de un día para otro, el tiempo que usted quiera. Aquí le ponemos limón, sal también, y le vamos a poner apio. Como es un guiso, es una sopa, el apio le va excelentemente bien. Y entonces tenemos aquí la cebolla, también cebolla. La ponemos de esta manera así entera para entonces podérsela sacar una vez ya esté listo el caldo. Movemos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que, mírenlo aquí, excelente. Aquí el pollo no se ve porque lo vamos a poner un poquito más adelante también. Y aquí tenemos entonces la longaniza cortada. Y ya también verán cómo vamos a mezclar todo. Ahora vamos a trabajar con los víveres, las viandas. Aquí tenemos una libra de cada uno. Tenemos auyama, también yautía blanca y yuca cazaba. Excelente. Vamos a sacar todo de la funda y vamos entonces a pelar la auyama. También vamos a pelar la yautía y la yuca para entonces así cortarlo todo. Lo vamos a cortar todo de un mismo tamaño. Miren esto como lo pelamos. Y siempre poniéndolo en agua para que no se resequen y tampoco se pongan ya negros, se vayan oxidando. En agua todo el tiempo. Aquí lo vamos a cortar todo de un mismo tamaño. A la yuca le sacan la parte de dentro, del medio, la raíz, para que entonces no se encuentre en el caldo, que sea un caldo bien limpiecito. Ya todo está cortado. Entonces ahora vamos a trabajar con los plátanos, que vamos a cortar los plátanos de la manera que van a ver ahora. Ahí está. Cortamos los plátanos y también se lo vamos a agregar a todos los víveres, ¿verdad? Juntos. Aquí tenemos entonces plátanos cortados, tenemos la yuca, la yautía, la uyama, y entonces tenemos acá maíz. Vamos a hacer 6 mazorcas para este sancocho y lo cortamos de esta manera. Lo tenemos también listo y estamos preparando mise en place para poder hacer un guiso, un sancocho bien chévere. Ahora vamos a preparar los bollitos de plátano, que son los bollitos que nosotros los dominicanos preparamos para el sancocho. Es muy tradicional que el sancocho tenga estos bollitos de plátano. Fíjense en esto, lo que hacemos es que guayamos los plátanos, tenemos este resultado. Y fácilmente le vamos a poner aceite de canola, o puede ser aceite de oliva, el aceite que ustedes quieran, solamente para suavizarlo. Excelente. Y le vamos a poner un poquito de sal. Le vamos a poner un poquito de sal
Le vamos a poner pimienta, fíjense ustedes, un poquito de pimienta, y entonces vamos a mezclarlo todo. Le ponemos un papel plástico y vamos entonces a guardarlo en la nevera hasta que ya llegue el momento de ponerlo, que lo vamos a poner ya en los últimos 5 minutos de que el guiso, que el sancocho esté hecho. Bueno, primero, entonces ya ahora vamos a en un caldero sin aceite, un caldero bien caliente. Vamos a poner las carnes, ya se puede ver ahí también que tenemos el pollo, y lo vamos a cocinar por 10 minutos. Vamos a mover bien primero, vamos a dejarlo por 15 minutos, 10 minutos puede ser también. Después de 10 minutos, entonces vamos a poner la longaniza. Tenemos que poner la longaniza 10 minutos después, porque ustedes saben que la longaniza se va a cocinar más rápido. La carne necesita más cocción y no queremos que se nos desbarate. Muy bien, esto tiene un aroma exquisito, y hora de ponerle agua suficiente, agua que cubra todo. Necesitamos, como es un caldo, es un sancocho, necesitamos que esté bien. Entonces con las carnes y ya los víveres y todo, entonces esa agua se va a espesar, como lo van a ver al final. Me encanta preparar sancocho. Ahí está, aquí tenemos, ya le pusimos la mazorca y le vamos a poner entonces más agua a la cantidad, y es cuando entonces vamos a poner ya todos los víveres, los plátanos, la uyama, la yuca, la yautía. La vamos a poner listo. Aquí está el sancocho que ya que va en su fase media, y solamente tenemos que darle preparación. Aquí entonces que vamos a agregarle los bollitos de plátano. Fíjense aquí de la manera que yo lo hago, no hay que poner la mano porque entonces se te quedan todos en la mano, y esta técnica que estamos haciendo es muy fácil para que quede unos bollitos bien bonitos, bien de una manera bien chévere, y todo del mismo tamaño. Fíjense ustedes, esa es la manera con 2 cucharas como podemos hacerlo. Siempre se hace con aquellos productos que son así muy blanditos, que no se pueden trabajar con la mano, y lo hacemos de esta manera. Los bollitos de plátano, que son una tradición en el sancocho dominicano, un sabrosísimo que quedan ya estos bollitos, cogen todo el sabor. Y aquí está, miren, ya han pasado unos 10 minutos más, y miren cómo ya se ve el caldo, miren cómo se ven los bollitos de plátano, cómo se ve todo se está cocinando, excelente. Me gusta comer y preparar este caldo, excelente. Vamos a, entonces en este momento vamos a hacer algo muy importante, que es sacar la grasa. Lo hacemos de esta forma, miren, ella se va acumulando en un rinconcito de la paila, y entonces lo que hacemos es por encimita recogemos toda la grasa que no queremos comer, y el sancocho va a tener un mejor sabor ya, porque no vamos a sentir la grasa. La grasa viene de las carnes, porque nosotros no pusimos ningún tipo de grasa en esta preparación, absolutamente. Solo los bollitos de plátano tenían un poquitito de aceite, y miren acá, ya le saqué el 95% de todas las grasas, que le dejamos un poquitico ahí, ¿verdad? Pero pueden sacarla absolutamente toda. Miren, ahí se ve, está excelente. Y ahora en este momento ya el caldo está listo, ya está listo. Fíjense la textura que tiene, fíjense el color que ha adquirido, bonito. Yo le puse aquí unas ramitas de cilantro para que siga perfumando, y se ve de lo más bueno, de lo más chévere. Aquí lo ven, miren ahí el caldo. Lo vamos a dejar reposar un poquito antes de servirlo, y cuando se va reposando, entonces él se va espesando más. Por eso es que hay que, mírenlo aquí, excelente.